A lo largo de la historia del ser humano, el hombre ha enfrentado, se ha interesado por grandes enigmas. Algunos de ellos resultan irresolubles, imposibles de manejar, de entender, de comprender. Otros sencillamente no son más que invenciones literarias. Por ejemplo, la famosa ciudad de la Atlántida. ¿Dónde está? ¿Y quiénes eran sus extraños habitantes? O el conocido o la conocida como fuente de eterna juventud. ¿Dónde está? Algunos la empiezan a buscar cada día con más ansia, viendo que sus canas son más evidentes, sus arrugas saltan ya a la vista. O esa idea fantástica de viajar en el tiempo. ¿Sería posible viajar hacia el pasado o incluso hacia el futuro? Y hay personas que se dedican durante toda su vida a investigar estos y otros asuntos. Y otros que simplemente se entretienen leyendo y viendo documentales al respecto. Pero algunos están aplicando esta misma manera de pensar al texto bíblico y se han acercado a él del mismo modo y han querido ver en la Biblia una fuente rica en historias extrañas, en enigmas irresolubles. En un sentido, no podemos llegar a negar que en la palabra de Dios encontramos algunas cuestiones de difícil resolución o de imposible resolución, porque precisamente estamos hablando de la palabra de Dios. Y solamente hay un Dios, y los demás nos encontramos en una esfera bien distinta a la suya. Y hay realidades de las que no se nos dice mucho o sobre las que no se nos menciona demasiado. Por ejemplo, algunos de los clásicos ejemplos son los siguientes. ¿Qué sucedió con el jardín del Edén? ¿O cuál es el origen de este sacerdote Melquisedec? ¿De dónde sale? ¿O dónde estaba Jesús durante esos 3 días desde el momento de su muerte y hasta su resurrección? Para algunas de estas y otras muchas preguntas, jamás obtendremos una respuesta clara, al menos mientras estemos aquí en este mundo. Pero existen otro tipo de preguntas que nos surgen cuando nos acercamos a la Biblia y para las que sí hay una clara respuesta. Porque es la voluntad de Dios que conozcamos el significado de lo que Él afirma en su palabra. Y siempre y cuando apliquemos los principios de interpretación que se ajustan a la naturaleza de cada texto, podremos obtener el significado del texto. Y en esta mañana vamos a estudiar un pasaje en el que para algunos comentaristas nos encontramos ante uno de esos llamados enigmas de la Biblia. De esos misterios que generan dudas, desconfianza e incluso cierta desesperación aún en aquellos que dicen ser creyentes. Pero como veremos hoy, con la ayuda del Señor, la palabra de Dios nos ofrece una respuesta legítima y coherente con la propia Escritura. Al punto que al acercarnos al pasaje que tenemos entre manos en esta mañana, debería quedar fuera toda angustia en el corazón del creyente. Y al mismo tiempo, debería despertar también en el que no lo es un temor reverente y un respeto profundo por las realidades espirituales. Os invito a abrir vuestras Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 30, y leeremos hasta el versículo 32. Mateo 12, 30 al 32. En este texto Jesús va a despejar las dudas en cuanto a lo que para muchos resulta un gran misterio, el llamado pecado imperdonable. Ese pecado que el que lo comete lo
observa y lo identifica como un paso insalvable. Nada puede hacer para recibir gracia y perdón. Y Jesús va a despejar estas dudas con respecto a este llamado pecado imperdonable por medio de dos realidades que van a revelar cuál es nuestra verdadera actitud ante su persona. Y aquí está la clave del asunto: cuál es nuestra verdadera actitud ante la persona de Jesús. Vamos a leer el texto, Mateo capítulo 12, comenzando en el versículo 30. Dice así la palabra de Dios: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Hasta aquí la palabra de Dios. Y lo primero que nos encontramos es con lo que podríamos llamar la aclaración de Jesús. Versículo 30, la aclaración de Jesús. Vamos a leerlo una vez más. Dice ahí: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El ministerio de Jesús ha avanzado lo suficiente como para que tanto seguidores como opositores se hayan manifestado con la suficiente rotundidad, a favor o en contra del Mesías. Y en este capítulo 12 se nos presenta de manera muy explícito un ambiente creciente de crispación. Un contexto progresivo, paulatino, de rechazo contra la persona de Jesús. Principalmente coordinado, capitaneado por los fariseos. Unos fariseos que desde el versículo 14 de este capítulo 12 se han propuesto acabar con Jesús. Dice el texto que se confabulaban contra él para ver cómo podían destruirle. Ese es su objetivo, esa es su intención. Y para ello se organizan, forman un comité de acoso y derribo a la persona de Jesús. Los milagros que él venía haciendo hasta este momento confirmaban su autoridad, pero también su origen regio. En definitiva, confirmaban su persona, pero también su mensaje. Y esto es precisamente lo que Jesús les va a recordar, les va a alegar en el versículo 28, cuando dice: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. Él era el rey y ninguna competencia, dice Jesús, podrá coexistir con su autoridad. Pero además, y de manera más notoria, como había hecho algunos instantes antes en los versículos que preceden al texto que hemos leído, al expulsar un demonio, les estaba ofreciendo la representación gráfica de lo que Cristo había venido a hacer en el presente, liberándoles de la opresión del enemigo de sus almas, que no está en Roma, sino en el diablo. Y en el futuro también, cuando ese príncipe de este mundo será atado y expulsado de la tierra con todos sus secuaces. Y la reacción del pueblo es inmediata. Y es que para aquellos judíos hablar del Mesías no era un tema menor. No existía un anhelo mayor para un pueblo tan nacionalista, para un pueblo que por varios siglos había experimentado el dominio extranjero, que convivía rodeado de paganos y que en ese momento respondía en lo económico y lo social a la opresión romana, que la llegada del Mesías. Y ellos, ese pueblo que Jesús tiene enfrente,
había sido expuesto a la Escritura. Y tanto sus partidos políticos como las diferentes facciones, los distintos grupos religiosos, les instruyen y lo hacen en la convicción de que su situación política y social es reversible, puede cambiar, puede ser otra y otra mucho mejor. Su esperanza como individuos, su esperanza como familias, su esperanza como nación se reduce a la venida del libertador prometido desde los tiempos antiguos. Eso era todo lo que tenían, la esperanza de que el Mesías podría cambiar su realidad. La confianza de que ese Mesías tendría la capacidad de proporcionarles libertad. Y en ese momento Jesús interviene y lleva a cabo obras milagrosas que sin ninguna duda avivan las expectativas mesiánicas que como nación tienen. De manera que el texto dice que cuando la multitud reunida ve lo que Jesús ha hecho con ese hombre mudo, que además es ciego y está poseído por un demonio, se maravilló. Literalmente dice el texto que se volvieron locos, se quedaron atónitos, estaban asombrados, anonadados, incapaces de entender lo que está sucediendo, incapaces de explicar lo que está sucediendo. No tenemos tiempo de evaluar cada una de ellas, pero llegados a este punto en el ministerio de Jesús, al menos 25 profecías específicas sobre el Mesías contenidas en el Antiguo Testamento se habían cumplido en la persona de Jesús. Muchas de estas eran fácilmente verificables, cuantificables. Y aún Jesús mismo va a apelar a algunas de las profecías para probar su verdadera identidad delante de ellos. ¿Recordáis, por ejemplo, en el capítulo 11, citando al profeta Isaías, Jesús va a confirmar su condición de Mesías cuando dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a continuación señala algo más: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. De manera que, una vez más, volviendo a ese encuentro entre Jesús y la multitud que lo rodea, estas personas comienzan a preguntarse: ¿no puede ser este el hijo de David? El prometido, el ungido, el esperado. Y tienen muchas dudas al respecto, porque no es algo menor. Hay confusión. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Cómo puede ser que este simple carpintero llegue a ser un Mesías para nosotros? Vosotros, fariseos, vosotros, expertos en la ley, aclaradnos lo que está pasando aquí. ¿Cómo es que este hombre tiene la capacidad de obrar de esta manera? Y es entonces cuando los fariseos aparecen en escena una vez más. Y lo cierto es que ninguno de los presentes puede negar lo que está sucediendo. Si de una farsa se tratase, si de un falso milagrero, si de un mago, de un taumaturgo como tantos que corrían de aquí para allá estuviéramos hablando, entonces solamente los fariseos tendrían que exponerlo, que mostrarlo al pueblo y toda la fama de Jesús, todo el prestigio de Jesús se desvanecería como cuando giramos un reloj de arena y en un instante ya no queda nada. Pero la discusión aquí, en el contexto del pasaje que hemos leído en esta mañana, no está en si Jesús tiene poder para expulsar demonios y sanar enfermos, porque esto es algo incuestionable, evidente para todos los presentes, incluidos los fariseos. Estos fariseos lo que van a hacer es tratar de confundir al pueblo para que rechacen de manera definitiva a la persona de Jesús.
Y esta no es la primera vez que estos líderes religiosos intentan deformar y manipular lo que Jesús está haciendo. Ya en el capítulo 9, versículo 34, los fariseos decían que Jesús expulsaba demonios por el príncipe de los demonios, pero el Señor había hecho caso omiso a esas palabras y había proseguido con su ministerio. Sin embargo, la expectativa y la expectación del pueblo es cada vez mayor. De manera que los fariseos van a ir un paso más lejos. Y van a proferir, van a enunciar, van a plantear la acusación más malvada que jamás pudiera llegarse a hacer. Porque no se trata de simple ignorancia, sino de maldad extrema, lo que brota de sus labios, pero específicamente de sus corazones. Por lo que dicen, descalificando al que es rey por derecho, pero también por lo que pretenden, desviando a los súbditos del que es rey por derecho. Los fariseos van a cuestionar la fuente de poder de Jesús, que él mismo clarifica en el versículo 28, que es el Espíritu Santo. Y lo van a atribuir al demonio, concretamente a un dios pagano, a Baal-Zebú, señor de las moscas, una divinidad tan desagradable, tan repulsiva, tan nauseabunda, que los judíos readaptaron como la perfecta representación de Satanás, del diablo, a este ser adorado por pueblos colindantes. Tener contacto con lo inmundo, manipular lo inmundo, era algo completamente prohibido en la ley de Moisés. De manera que no puede haber algo tan sucio para un judío como presentar a este Mesías, a este Hijo de Dios, como a sí mismo él se presenta, como si fuera Satanás. Como si fuera el Señor de las moscas. ¡Qué tremenda acusación! ¡Qué tremenda aberración por parte de los fariseos calificar a Jesús, señalar a Jesús como un embajador del excremento, como un operario de un dios pagano y repugnante, como un agente, como un heraldo del demonio? Pero en este momento debo elevar la señal de peligro aquí. De peligro, porque no son ateos los que hacen esto. No son paganos. No son personas inmorales que no están dispuestas a sujetarse a nada ni a nadie. Se trata de la élite religiosa. Los que más saben, los que mejor conocen la Escritura, los más rectos, los que viven y se conducen de la forma más religiosa. Los que llevan a cabo mayores sacrificios, los que corresponde para con ellos y en ellos y a través de ellos aleccionar y enseñar al pueblo. Ellas son las figuras incuestionables, los autores de referencias, esos que ocupan las estanterías, metafóricamente hablando, de las casas. Es a ellos a quienes leen, es a ellos a quienes siguen, es a ellos a quienes escuchan sin cuestionamiento, porque ellos son la ley. Y he aquí la gran contrariedad y al mismo tiempo la trampa. Los que enseñan la palabra de Dios y la explican van a utilizar todo su conocimiento teológico para confundir al pueblo y que éste se aleje del Mesías. ¡Qué gran desgracia! ¡Qué gran responsabilidad delante de Dios! Esta narración ilustra de una manera tremenda y a la vez trágica cuál es el poder y la influencia del pecado en la vida, en la mente, en el corazón del ser humano, aún entre aquellos que se creen sabios y capaces en su propia opinión. Los protectores de los oráculos de Dios,
Los líderes religiosos del pueblo de Dios son incapaces de identificar la obra de Dios. Los sobrevedores del legado histórico y religioso del pueblo de Dios son incapaces de percibir la presencia sobrenatural de Dios en medio suya. Y en esa ceguera, en esa desfachatez, se atreven a insultar a este Jesús y a pedir con sorna, con burla, con desprecio, más evidencias de las que han recibido ya, como nos informarán los versículos que vienen a continuación. Una vez más, este pasaje pone de manifiesto el fracaso del hombre caído, del ser humano, que aun teniendo acceso a la revelación de Dios y a la persona de Dios en la persona de Jesucristo, es capaz de rechazar toda evidencia para perseguir y satisfacer sus propios deseos. Es por eso que Jesús, poco tiempo después, va a enseñar una serie de advertencias que se prolongarán a través de distintas parábolas, donde se va a incidir, donde se va a enfatizar cuál es la ceguera, cuál es la maldad de los líderes religiosos, sí, pero también de todos aquellos que los siguen. Y sin embargo, volviendo a nuestro texto, Jesús aquí en el versículo 30 les va a contestar. Y lo va a hacer directamente. Y lo va a hacer apelando a dos figuras. La de un campo de batalla y la de un campo de cultivo. La de la guerra y la de la agricultura. Ambas realidades muy comunes para aquellos judíos. Tristemente acostumbrados a la guerra, pero también a la agricultura. Y en ambos casos hay una idea de fondo. Dice el texto: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús de alguna manera les está diciendo, bueno, ahora que habéis sacado este tema, ahora que queréis puntualizar qué es lo que es digno y qué es lo que no es digno, qué es lo que es de Dios y qué no es de Dios, ahora os digo, el que no está conmigo está contra mí, y el que no reúne dispersa, disipa, desparrama. Este Jesús maestro no solamente utiliza estas ilustraciones para enseñar al pueblo, a un pueblo que está tan familiarizado con la guerra y con el campo, sino que va a referirse específicamente a ello porque es una referencia al Mesías lo que está planteando aquí. Y es que solamente el Mesías iba a hacer algo con el pueblo y entre el pueblo. Juan el Bautista ya había hablado de ello en el capítulo 3 de Mateo. El que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y a continuación dice, el bieldo está en su mano. Y limpiará completamente su era. Y recogerá su trigo en el granero. Pero quemará la paja en fuego inextinguible. Todos hemos conocido a personas que se presentan a sí mismas como independientes, que no se casan con nadie, que no tienen equipo, que si tienen que participar prefieren ejercer de árbitros o de públicos, pero aclamando todos los goles, celebrando todos los goles, sin importar quién los marca. Recientemente, y a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha roto su condición de neutralidad. Sin embargo, durante un total de 217 años, Suiza ha sido conocida y reconocida por haber jugado ese supuesto papel de neutralidad. Sin posicionarse, sin mojarse, sin inclinarse hacia un lado o hacia el otro. Pero este texto señala aquí que la neutralidad resulta imposible ante la persona de Jesús. Esa neutralidad resulta inadmisible ante la persona de Jesús porque hay demasiado en juego. No estamos en el teatro, no estamos en un museo,
Ni siquiera ante unas elecciones en las que existen múltiples opciones de voto. Muchos partidos distintos con los que quedarse. Si el Mesías se ha manifestado, dice Jesús. Si el reino de los cielos se ha acercado, dice Jesús. Si el Hijo de Dios ha venido al mundo, o estamos con Él o estamos contra Él. Y esto no es nuevo en el discurso de Jesús. Él había venido hablando ya en términos similares en este mismo Evangelio de Mateo. Por ejemplo, cuando les enseñó acerca de los dos caminos. La puerta angosta y la puerta ancha. La puerta estrecha y la otra que es extraordinariamente amplia. Hace algunos años se puso de moda un anuncio de una marca de bebidas muy popular. Y decía algo así como para los gordos y para los flacos, para los altos y para los bajos, para los que ríen, para los pesimistas, para los que juegan, para la familia, para los responsables, comprometidos, para los de allí, para los que trabajan, para los de aquí, para los románticos. Y seguía dividiendo y una larga lista de posibilidades. Y quizás cada uno se vería reflejado en uno de estos grupos. A lo mejor el de enfrente lo incluiría en otro grupo distinto al que uno pensó que pertenecía. Pero el Evangelio no se presenta como una opción más entre los distintos sabores del carrito de un helado. Lo que está en juego no es la sinceridad del que dice querer o del que dice creer, sino la verdad de lo anunciado por Jesús. Y Él va a ser mucho más específico y nos confirma cómo solamente existen dos razas, dos tipos de persona, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Y el Hijo del Hombre señala que no hay espacio intermedio para los hombres. Jesús reclama el monopolio de la salvación, porque Él tiene los derechos exclusivos de la salvación. La pregunta en esta mañana es la siguiente: ¿a cuál de estos dos grupos perteneces tú? ¿Estás con Él o estás contra Él? ¿Estás recogiendo o estás desparramando? Qué rabia, ¿verdad? Cuando uno lleva un buen rato recogiendo la basura en el recogedor y alguien llega y golpea y ¡pum! Todo se cae. Nos enfadamos, ¿verdad? Y eso que solamente estamos hablando de polvo. Imagínate si lo que tenemos delante es la realidad de las almas. Es la realidad de la eternidad. Jesús dice, o recoges o desparramas, pero no puedes estar haciendo las dos cosas. O estás conmigo o estás contra mí, pero no puedes jugar para los dos equipos. Cuando llegue el momento de disparar, ¿a qué frente vas a apuntar? Esto es lo primero que nos encontramos en el texto, la aclaración de Jesús, una aclaración importante, definitiva, porque hay que definirse, hay que posicionarse, hay que situarse. Y esto nos lleva a la segunda realidad que este pasaje nos plantea y que se deriva directamente de lo que Jesús acaba de afirmar. Y no es otra cosa que la advertencia de Jesús. La advertencia de Jesús. Versículos 31 y 32 del capítulo 12 de Mateo. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el venidero. El primer coche de combustión interna fue elaborado, diseñado, construido por un alemán en el año 1886. Su apellido era Benz. ¿Os suena de algo? Desde entonces han surgido muchos otros vehículos
de todo tipo, de todos los tamaños. Y eso ha obligado a desarrollar todo un sistema de señales para manejar la circulación de todos esos vehículos. Concretamente, en el año 1908 tuvo lugar un Congreso Internacional de Carreteras en la ciudad de Roma. Y ahí acordaron algunos de los principios que darían pie a las señales modernas y que nos encontramos en cualquier parte del mundo. No importa el idioma que hablemos, no importa el sistema político que tengamos delante, hay señales que resultan universales. Pero en realidad las señales de tráfico existen desde hace muchos siglos. Mucho tiempo atrás, incluso en la época de Jesús, las calzadas romanas contenían algunas de estas señales ya. Y en un sentido, lo que Jesús nos ofrece en estos dos versículos que acabamos de leer no es otra cosa que una señal de tráfico espiritual, la más seria de todas, la de prohibido el paso. Porque no es lo mismo una señal que dice circule con precaución que otra que señala que el paso está prohibido sin condición alguna. No se puede pisar ese camino, no se puede atravesar esa carretera. Uno no puede internarse donde esa señal está colocada. Y aquí nos encontramos ante un prohibido el paso que Jesús ha venido desarrollando desde el versículo 25. Y lo ha venido desarrollando por medio de una serie de advertencias como respuesta a la acusación de los fariseos. En los versículos 25 y 26 Jesús les advierte de que sus acusaciones son ilógicas. No tiene sentido que él actúe por el poder de Satanás, porque eso significaría destruirse a sí mismo. Significaría enfrentarse y eliminarse a sí mismo. Y no habría ninguna estrategia tan penosa en un enemigo tan duradero y peligroso como es el diablo. ¿Por qué si el diablo sigue actuando, dice Jesús, utilizando este tipo de estrategia, no seguiría aquí entre nosotros? Hace tiempo que hubiera desaparecido. ¿Cómo es eso de que él se elimina y se limita a sí mismo? No puede ser. Pero sigue advirtiéndoles y tratando de hacerles pensar en la contradicción que están diciendo. Y lo siguiente que les advierte es que lo que dicen es incoherente. Versículo 27, porque entre los fariseos y sus escuelas, algunos se jactaban de expulsar demonios, de realizar exorcismos. Y por supuesto decían hacerlo en nombre de Dios. Pero entonces si ellos lo hacían de parte de Dios, ¿de parte de quién lo está haciendo Jesucristo? Es incoherente. Pero también, y esto es lo último que les dice antes de llegar a nuestro texto, Jesús advierte que lo único que están poniendo de manifiesto es su invidencia espiritual. Lo que dicen es indicio de su ceguera espiritual. Si ellos rechazan a Jesús y a lo que Él representa, se están oponiendo a Dios y a lo que Dios representa. Se están enfrentando al Espíritu del Santo de Dios y a lo que Él representa. Y así llegamos al versículo 31, donde Jesús claramente les indica que lo que dicen es imperdonable. Imperdonable. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere exactamente Jesús con que hay un pecado que resulta imperdonable? Bueno, como sucede tantas veces, lo primero que necesitamos hacer es apuntar qué no significa. ¿Qué no significa? Porque muchos han malinterpretado este texto. Y lo primero que debemos apuntar es que este pecado imperdonable no se refiere a la incapacidad moral. Porque todo hombre, en todo lugar y en todo tiempo, es pecador, por naturaleza y también por decisión propia. Así que de ninguna manera, ningún hombre en ninguna época, ninguna mujer en ninguna época cumple con los mínimos necesarios de santidad que Dios demanda.
Ningún hombre, ninguna mujer alcanza los mínimos de justicia que Dios representa. Romanos 5:12 dice, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pablo en el capítulo 3 de Romanos repite las palabras del salmista cuando dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ni siquiera uno, todos se han desviado. Así que, si el pecado imperdonable fuese la imperfección moral, es decir, el que cometamos actos o participemos de actos o anhelemos actos que no alcanzan la rectitud y santidad de Dios, nadie podría salvarse, jamás. Ni siquiera esos fariseos a los que Jesús se dirige, conocidos por su justicia propia y su legalismo exagerado. No, el pecado imperdonable no está simplemente en la inmoralidad, por muy desagradable que ésta sea. La Biblia enseña que hay perdón para el pecador. Gracias a Dios por ello. A veces las personas se alejan de Dios porque piensan que están tan lejos de Él que no hay nada que Él pueda hacer para revertir su situación. La Biblia dice, ven. La Biblia dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. La Biblia dice que hay uno que es tan justo que puede revestirte de la justicia que tú no tienes. La Biblia dice que hay uno que es tan santo que puede limpiarte y los pecados, aunque fuesen rojos como el carmesí, se volverán blancos como la blanca lana. Hay perdón para el pecador. Pero entonces, ¿cuál es ese pecado imperdonable? Bueno, de nuevo debemos clarificar que Jesús aquí no está hablando del rechazo de Cristo. Sabemos que el rechazo continuado de la persona de Cristo conduce a la muerte eterna. Pero el texto dice que aún blasfemar en contra de Cristo puede llegar a ser perdonado. Así que no puede referirse entonces este pecado imperdonable a rechazar a Cristo, porque muchos de los que llegaron a ser sus discípulos, en algún momento de su vida, rechazaron a Cristo. El mismo apóstol Pablo reniega de Jesús 3 veces. Perdón, el apóstol Pedro reniega de Jesús 3 veces y llega a decir incluso que no lo conoce de nada. Yo nunca he visto a ese hombre. Y finalmente es restaurado y se convierte en un heraldo del Evangelio. El mismo apóstol Pablo ahora sí pasa de ser un perseguidor de Cristo y de sus seguidores a un siervo de Cristo y de sus seguidores. En Hechos capítulo 2, Pedro predica ante una multitud y les acusa de haber sido los que crucificaron al Señor Jesucristo. ¿Y puede haber una oposición más fuerte que crucificar al Señor Jesucristo? ¿Puede existir un rechazo mayor que el matar a Cristo? Bueno, en ese mismo día y de una manera sobrenatural, estos que escuchan se arrepienten porque verdaderamente eran culpables y son convertidos. Y más de 3.000 almas que habían gritado eso de crucifícale, crucifícale, suéltanos a Barrabás. Y castiga a este Jesús. Ahora acuden a Él y son recibidos por Cristo. No, el pecado imperdonable no viene dado por rechazar a Cristo, por muy terrible que esto sea, porque hasta que no nos sometemos a su autoridad, todos rechazamos a Cristo. Y es por la gracia de ese Dios bondadoso que al que odiábamos, terminamos por amarlo más que a nuestra propia vida. Así que hay perdón para el que rechaza a Cristo. Gracias a Dios por ello. Si esa es tu condición hoy, si hasta el día de hoy no te has querido identificar con Cristo, vuélvete a Él. Hay perdón también para ti. Arrepiéntete y reconoce que Él no es simplemente un hombre bueno o sabio. Él es el Mesías. Él es el Salvador que todo el mundo necesita, que tú mismo necesitas. Arrepiéntete de tu rechazo y humíllate
y cree en el Evangelio. Y como aquel ladrón que un día estuvo a su lado en la cruz, Él te dirá esas mismas palabras. Sí, yo sé todo lo que ha sido tu vida y por eso has terminado aquí, pero esta noche estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué hacemos? Si la inmoralidad y el pecado en general, el actuar de una manera que deshonra a Dios puede ser perdonado, si incluso rechazar a Cristo puede ser perdonado, ¿cuál es el pecado imperdonable? Bueno, hay otra de las habituales explicaciones con respecto a este pasaje, pero Jesús la va a descartar también. Jesús no está hablando aquí de la blasfemia contra Dios, de tomar el nombre de Dios en vano, lo cual es un pecado terrible. Por ejemplo, en Levítico 24 se nos explica que la blasfemia contra Dios en el Antiguo Testamento estaba penada con la muerte. Pero en el versículo 31 de nuestro texto, volviendo a Mateo 12, se nos dice que todo pecado y blasfemia, inclusive elevando el listón un poquito más, será perdonado. De manera que el propio texto nos advierte que el pecado imperdonable no se reduce simplemente a blasfemia. De hecho, Pablo se describió a sí mismo antes de conocer a Cristo como un blasfemo. Y escribiendo a Tito le recuerda que nosotros, incluyéndose él también, en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, a pesar de todo eso, Él, dice el apóstol Pablo, Él nos salvó, a nosotros. Él lo hizo. Y en su testimonio señala que un día él fue un blasfemo, pero que a pesar de considerarse a sí mismo como el peor de los pecadores, un día recibió el perdón que necesitaba. Entonces, ¿qué? Seguimos en el mismo punto. ¿Cuál es el pecado imperdonable? El texto dice, versículo 32, cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra Jesús, se le perdonará. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, es decir, ni en este mundo, ni en el venidero, es decir, en la eternidad. Y debemos tener en cuenta que no se trata de una falta imperdonable porque se comete contra el Espíritu Santo, como si ofenderlo a Él resultase más grave que ofender a Dios Padre o a Dios Hijo. Porque las tres personas de la Trinidad son iguales en esencia, en gloria, en perfecciones. De manera que un abuso de cualquiera de ellas supondría la misma culpa, tiene la misma gravedad. El pecado imperdonable, tal y como se nos presenta en este texto, supone un juicio particular. Un juicio dirigido a aquellos que recibieron las obras de Cristo como de Satanás y no del Espíritu Santo. Y es imperdonable porque, como enseñaría en su momento el profesor Pentecost, si uno rechaza el testimonio final, no hay testimonio que Dios pueda ofrecer. Esa es la idea que nos traslada el libro de los Hebreos en su capítulo 6. Dice la Biblia que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y se humilló a sí mismo y a su divinidad incorporó no simplemente la forma, sino la plena condición de hombre. Y lo hizo por nuestro bien y para nuestra propia supervivencia, resguardando en un sentido toda esa magnificencia y gloria en su tiempo aquí en la tierra, porque ante la mínima contemplación del Hijo de Dios, las personas caían como muertos. Así que durante su tiempo aquí en la tierra, el Señor Jesucristo de alguna manera va a actuar poderosamente, pero por medio del poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que está haciendo cada vez que realiza un milagro, actuar, dice él en el versículo 28, por medio del poder de este Espíritu Santo. Y ese Jesús que obra con el poder del Espíritu no va a consentir que la fuente de su poder sea cuestionada. Ese Jesús, el Dios hombre, no va a permitir que la fuente de su poder sea atribuida a nadie más y mucho menos a Satanás.
Y el hacerlo no simplemente supone no circular con la precaución debida, sino rechazar la señal de prohibido el paso. Violar la única vía de salvación. Existen varias evidencias que nos permiten afirmar esto, y aunque sea muy brevemente voy a mencionarlo. Contextualmente nos damos cuenta de que se trata de una acusación concreta en contra de estos fariseos, quienes por todos los medios tratan de apartar al pueblo de la senda que los lleva al Mesías. Quienes, conociendo la palabra de Dios y siendo testigos de la presencia y la obra de Jesús, voluntariamente lo rechazan. Y no solamente lo rechazan, sino que incitan a otros a rechazarle también. Hay otra evidencia, y es la evidencia bíblica, porque por otro lado este llamado pecado imperdonable aparece solamente en 2 de los evangelios, en Mateo y en Marcos, en este mismo contexto. Y esto nos sugiere que se trata de una realidad particular y exclusiva a ese tiempo específico en el que Jesús está en medio de ellos. Porque no es un asunto menor. Un no creyente puede blasfemar contra Dios en un momento de su vida, lo cual no es nada recomendable, pero aún así, por gracia y misericordia de Dios, llegar a ser perdonado. De hecho, no nos vayamos muy lejos, ¿no es blasfemar contra Dios el afirmar que Él no existe? El privarle del reconocimiento que Él merece por todo lo que ha hecho. Dice el Salmo 19 que los cielos nos cuentan acerca de la gloria de Dios y el firmamento nos desvela la hermosura de sus manos, de la obra de sus manos. No estamos blasfemando contra Dios cuando atribuimos la realidad de lo que existe a otro y le excluimos a Dios la gloria que Él merece por lo que ha hecho. Y sin embargo sabemos que el Señor trae a la fe aún a quienes en un momento determinado niegan su existencia. Del mismo modo, un creyente nunca podría cometer un pecado imperdonable y perder la salvación, porque la salvación no se puede perder. No hay nada ni nadie que puedan apartar a aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios de la persona divina de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Dios no dejará que ninguno de los suyos se pierda. Porque todos esos pecados, enseña Colosenses 2, han sido cancelados, han sido crucificados en la cruz. Y si en un momento determinado el creyente peca, en Cristo tenemos un abogado que constantemente intercede por nosotros. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. No de casi toda, no de la mayoría, no, el texto dice de absolutamente toda nuestra maldad. No existe un pecado tan grande que el Dios de toda misericordia no pueda perdonar. Y esta es la grandeza del Evangelio. Toda acusación, toda maldad, todo pensamiento, toda acción por extrema que nos parezca, fue cargada sobre los hombros de este Jesucristo. Y toda justicia y toda santidad fue contada, fue imputada a favor y en favor de aquellos que confiesan que Jesús es el Señor y el Salvador de sus vidas. Es por eso que Pablo dice en el capítulo 8 de Romanos, con respecto a los escogidos de Dios, que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quizás en nuestra época el problema es precisamente lo opuesto. El atribuir las obras del diablo o a las obras del diablo el sello de la mano de Dios en ellas. Algunos conceden al Espíritu Santo ciertas manifestaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña con respecto a lo que Él hace. Como alguien ha dicho, se trata de la blasfemia moderna contra el Espíritu Santo. Igualmente confusa, igualmente peligrosa, porque desvía, extravía, aleja a las personas de Dios y de los propósitos de Dios.
en esta mañana tenemos una responsabilidad mucho más grande que aquellos, porque Él ha cumplido todo lo que el texto bíblico anunció con respecto a su muerte y a su resurrección. Y en este libro encontramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. De manera que sea la palabra de Dios la que determine y la que confirme qué acciones son del Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que sigue activo y que es un agente fundamental para algo tan importante como es nuestra salvación. Y para algo tan importante como es nuestra santificación. Que el Señor nos libre de ir más allá o de quedarnos cortos. Este Jesús sabe que lo que les ha enseñado a aquellos fariseos no será suficiente todavía. Y volverá a insistir. Y terminará por señalar que el problema no está simplemente en sus palabras, sino en la condición de su alma. Solamente Dios puede confirmar quién es Él en la vida de cada uno. Y esa es nuestra oración en esta mañana. Que Él permita que todos los que estamos aquí entendamos y sepamos que este Jesucristo es mucho más que un carpintero, es mucho más que un sabio, es mucho más que un mago o que un sanador. Él es el Mesías prometido, el que ha acercado ese reino de los cielos, y todo aquel que cree en Él no se pierde, sino que tiene vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre, en este día te alabamos, reconociendo que no somos mejores que aquellos fariseos y que no tenemos más información en nosotros y por nosotros mismos que aquella multitud que contempla a Jesús. Pero te damos las gracias porque ese mismo Espíritu que actuaba en Él y a través de Él ha abierto nuestra vista, como lo hizo con aquel ciego. Ha puesto un cántico de alegría y de reconocimiento en nuestra boca, como lo hizo con aquel mudo. Ha quitado de nosotros el dominio y las cadenas que afligían nuestra vida, como lo hizo con aquel que estaba bajo el dominio de aquel demonio. Y ahora podemos observar con toda claridad que hay un Cristo vivo, que ha vencido a la muerte y a las consecuencias de la muerte, que ha vencido al pecado y a las limitaciones del pecado, que ha provisto de lo que Dios demandaba para que aquellos que estaban lejos fuesen acercados. Fue en Él que recibimos salvación. Fue sobre Él que la ira de Dios fue derramada. Fue a través de Él que hemos tenido acceso a un camino vivo y nuevo. Y es por eso que hoy nos dirigimos a ti con toda confianza, como para entrar aún incluso en el lugar santísimo. Y lo hacemos porque Él es el Mesías, el Salvador de nuestras vidas. Te pedimos que cada alma en este lugar pueda llegar a ese mismo lugar, el de la adoración y el reconocimiento que vienen dados porque tú nos salvas y nos enfocas en ti. Te damos las gracias, Señor, y te alabamos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.